Pongo a grabar. Creo que estamos todos. Brandy, Oscar Molina. La siguiente semana voy a comenzar a pasar lista, chicos. Así que cada vez bueno, la siguiente clase, perdón. Cada vez que entren, lo voy a llamar para ver si están atentos a su clase o no. Creo que falta Javeriana, pero no me ha pasado la lista. La señorita de la lista. La voy a pedir. Solamente falta una persona nada más. Pero vamos a ir proyectando para ir avanzando. Compartir pantalla. ¿Dónde me quedé? Vamos a presentar. Disculpen, chicos. Espero que estemos todos ya. Me faltan todavía un minuto de consideración. Ya. Son exactamente 12:25. Ya pasaron los 5 de consideración de Carranza. Vamos a comenzar ya. Vamos a retomar donde nos hemos quedado. Entonces, recapitulando el tema, por ejemplo, de las etapas por ejemplo, de la evolución de la geopolítica, debemos recordar que el contexto de geopolítica es la distribución se puede decir, la forma de política que va a cernir o va a ser importante en una zona geográfica. ¿Ya? Ahora, vamos por ejemplo, a recapitular ya. Un diapo atrás, por ejemplo, nos mandaban sobre, por ejemplo, la importancia, ¿no? De la evolución, por ejemplo, desde Keijing, que da los cimientos, desde Mahan, que da la importancia del dominio naval, desde Ausfuer, que que puede decir, la moderniza de manera terrestre, ¿no? Entre más anexas territorios, es mejor, ¿no? Porque tienes más control y más dominio. Y Trevesky, que pone, por ejemplo, que el cielo es una parte importante, ¿no? O el aire, como se puede decir, el control de que tengan la supremacía del aire, va a tener el poder de todo, ¿no? El poder global, se le dice. También debemos recordar que, por ejemplo, en este tipo de evoluciones, cuando te dicen que el territorio depende del poder de los estados, en la evolución se puede decir histórica, y también en lo que es la etapa de la madurez y la consolidación, donde dice que la geopolítica ha perfeccionado su objetivo de estudio y de propósito son aplicables al cumplimiento de planes y desarrollos de soberanía de los países del mundo. Ya, vamos a contextualizar estos puntos. Para esto, vamos a ir al mapa mundi. ¿Ya? Vamos a compartir de nuevo la pantalla y vamos a ir mapa mundi. ¿Logran verme, chicos? Por favor, confírmenme si logran ver. Confirmen, firmen. Chicos, jóvenes, estudiantes. Ahí está. Pensaba que se habían Sí quedado se dormidos. escucha, sí se ve, profesor. Ya. Vamos a ver la soberanía, ¿ya? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Quiero que miren, si logran ver mi mouse, la parte de Norteamérica. Hay algo diferente en esos estados. Por ejemplo, en los que se llama, a grosso modo, es Cuba, que es una isla, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, pero vemos algo más, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, Canadá es todo esto. Son como pequeñas islas y un gran cúmulo de tierra, ¿no? México es como si fuera una brecha estrecha, Cuba es una isla, pero vemos que Estados Unidos es diferente. El por qué es diferente Estados Unidos. Tiene una porción de tierra significante, o sea, que es de gran tamaño, es más chico que Canadá, claro, pero vemos que el color de Estados Unidos se refleja aquí.
¿Por qué? Le pregunta. Arriba también tiene, dice. Claro que arriba también tiene. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso arriba? Eso arribita. ¿Cómo se llama? ¿Quién da más? ¿Quién dijo yo? Si no, lo aprendemos todos. A ver, chicos, ¿cómo se llama? Se llama Norteamérica, sí, pues, la parte del continente se llama Norteamérica. Pero ¿cómo se llama esta parte en específico? ¿Dónde está mi mouse? Esta parte en específico. ¿Cómo se llama? Recuerden que casi todo Canadá es un lugar muy frío. Se puede decir donde hace mucho frío, hay mucha nieve. No es como en Estados Unidos que tiene también tiene varias cantidades de climas, pero más arriba hay más frío. Profesor, Dígame. Alaska. Alaska, exactamente, Alaska. Para recapitular, Alaska antes de ser Estados Unidos era de otro país. Un país, era un imperio que está para el lado de Euroasia. ¿Dónde es Euroasia? Esto es Euroasia. Lo que tiene Europa, parte de Europa, África y Asia. Ya. Está al lado de Euroasia. ¿Dónde? ¿A quién le pertenecía este pedazo de acá? A ver. A Rusia, sí, le pertenecía a Rusia. O sea, Rusia tenía territorio en casi todos los continentes. En Europa tenía cierta porción en África, también cierta porción en África y cierta porción en América. Entonces, Estados Unidos, al entender eso, porque lo entiende de una buena manera, se puede decir, no me conviene que Rusia tenga cierto control en mi lugar, porque recordemos que la potencia mundial, o la potencia más grande, se puede decir Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Que posteriormente se va a ver desplazado quizás, pero hasta ahora, sí, Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos. Y hasta ahora es la potencia más grande, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos es comprarle Alaska a Rusia. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, vamos a recapitularlo ya. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Halford John, o sea, Sir Halford John, él desarrolla la teoría, ¿no? Se puede decir que más adelante vamos a ver, que es el del Kerland, la región, se puede decir, cardial. Y, por ejemplo, hace ver que hay ciertos lugares o pivotes que de gran afluencia, ¿no? Se puede decir de gran importancia en los continentes, ¿no? Donde el control de ese lugar se puede decir que ganas gran parte de dominio, se puede decir mundial, ¿no? Gran parte del dominio de territorio, gran parte de poder. Entonces, en cuanto se lo vendió, no tengo las cifras exactas, te la pongo aquí en la siguiente clase para no mentirles. No, se la vendió muy caro. Así que no les voy a mentir, le voy a conseguir la cifra exacta la siguiente semana. Pero Estados Unidos, al entender lo del Herland, que más adelante lo vamos a tocar más a fondo, decide pagarle una suma a Rusia por el control de ese territorio. ¿Por qué? Porque no le conviene que Rusia tenga el acceso a esta parte del continente. ¿Por qué le digo? Porque bueno, y hasta ahora, una de las potencias que se rivaliza con Estados Unidos es Rusia, desde la Guerra Fría, claro, ¿no? Ah, ya lo googlearon ya. Pero ya, después la vamos a confirmar ya, para no perder la hilación del tema. Entonces, en el sentido de que, por ejemplo, Estados Unidos, al entender lo que era la geopolítica de ese pedazo de tierra, de este porción de tierra, le decide comprar a Rusia este pedazo. Es por eso que, por ejemplo, Estados Unidos ha contribuido, ¿eso en qué contribuye? Contribuye, por ejemplo, que esta parte, se puede decir, de Asia, está China, Taiwán, o todos, por ejemplo, los estados asiáticos, se encuentren a raya, ¿no? O sea, no hagan un auge mayor
y los desfacen a lo que es América, bueno, al continente americano, papito. Entonces, este pedazo de Estados Unidos como nación, o sea, por ejemplo, si China invade este pedazo, ¿qué puede originarse? ¿O qué se origina, perdón? Se origina que Estados Unidos salte en defensa, no solamente de su no solamente de su parte de su territorio, sino en defensa de su continente, de todo esto. Entonces, no se puede, ellos no pueden invadir o no pueden hacer una guerra por esto, pero bueno, no pueden invadir porque sabe que se va a enfrentar a una guerra, ¿no? Es una guerra, van a hacer sus versos, y se van a agarrar el que quiera de este continente contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos supuestamente este pedazo de acá lo compra con el fin de poder proteger su beneficio propio y el beneficio que le hace poder, uno, que tiene el control de esta parte del continente, ¿no? Y para que tenga, bueno, siga teniendo la hegemonía que tiene hasta ahora, ¿no? Entonces debemos recordar que, como nos decían en las diapositivas, el control del territorio es lo más importante, ¿no? Entonces, ya, yo controlo mi estado, pero tengo miedo de que, como esto pertenece a otro continente, se le puede decir así, o es parte de un país de otro continente muy grande, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ellos, por ejemplo, comiencen a crear bases acá, bases, ¿no? Crean su base militar y poco a poco van invadiendo, ¿no? Pum, le hacen la guerra a Canadá. Canadá cae, se vuelve más grande Rusia. Entonces Estados Unidos está más rodeado. Entonces, ¿qué puede pasar? Ya, expanden más bases, cae Estados Unidos y el dominio ya es totalmente de los rusos. Entonces, para evitar ese problema, lo que Estados Unidos genera es que voy a comprar este pedazo, ya, véndeme este pedazo que no te sirve porque es puro hielo, le dice, por eso le pone Alaska, es puro hielo. Yo lo quiero porque quiero poner mis bases ahí de investigación, le dice. Ya está bien, te lo voy a vender, toma. Y se lo vende, ¿no? Entonces, ahí vamos recapitulando. ¿Por qué decide vendérsela? Porque recuerden que ante las crisis políticas, en un país que, por ejemplo, vamos a contextualizar rápido, ¿eh? Cuando Perú pierde la guerra con Chile, ¿qué pasa con Perú? Tiene un gran problema económico, me dejo entender. Por ejemplo, ya, Perú está endeudado, tiene deudas, tiene problemas. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú? Liberarte de las deudas. Entonces, ya, por ese sentido, Estados Unidos le dice, ¿a ti no te sirve este país con hielo? Bueno, esta fracción de hielo, véndemelo a mí. Yo solamente quiero investigar nada más, quiero tener más investigación para el cuidado del medio ambiente. Esa fue una de las excusas. Y le decide comprar, pues ya, pues como Rusia necesitaba efectivo, se le puede hacer así, para entenderlo mejor, necesitaba disponibilidad de recursos. No tengo nada que perder porque no está que pierde territorio dentro de su continente, porque está fuera del continente, pero es parte de ellos. Ya bueno, te lo voy a vender, y se lo vende, ¿no? Y se lo vende, claro, claro. Entonces, recuerden que también Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial entra a tallar bastante en el bloque de los aliados. Yo puedo decir que económicamente hablando, Estados Unidos era el que paraba la olla, el que daba armamento, el que daba alimentos, el que proporcionaba armas, y posteriormente del ataque de Pearl Harbor se une netamente a la guerra, mandando los ejércitos, ¿no? Hasta antes del ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos solamente era, como se puede decir, era el que ponía el dinero, era el que ponía, ya, no quiero que ganen los alemanes, pero porque no me conviene que ganen los alemanes, porque si es que ellos hacen mi poder, yo voy a perder. Entonces, geopolíticamente no me conviene que ellos se sigan expandiendo. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Me meto en la guerra de cabeza, pero como financista, te voy a financiar. ¿Y quiénes son los que peleaban? Peleaba en ese tiempo Rusia, peleaba también gran parte de Francia, que también cae rápido, Inglaterra, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos es, ya, mira, no te puedo mandar ejército, pero te puedo mandar plata. Toma, te mando comida, te mando recursos, te mando armas. Y entonces todas las naciones comenzaron a recibirle a Estados Unidos parte de dinero,
hasta que pasa lo de Pearl Harbor, y los ataques de Pearl Harbor. Hay una película sobre eso también que es muy buenísima, que si tienen tiempo en esta pandemia, un sábado, pueden verla, es brillante, es muy, muy, muy bonita. Es la película que siempre me gusta ver, creo que es una de mis favoritas. Y Estados Unidos, después de ese incidente, recién se mete en la guerra. Entonces, los demás países están en deuda con Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las razones también es por eso que se la venden, ¿no? Se la venden por la ayuda se llama Pearl Harbor. La película se llama Pearl Harbor, saber escribir. Es una película muy buena, muy buena, muy buena. Y si es que pueden verlas, perdón, para todos será. Pearl Harbor. Ya, entonces Estados Unidos entiende, ¿no? Entiende ese punto, entonces decide actuar, ¿no? Y sabes qué, no te voy a sacar en cara lo que he hecho por ti, pero necesito ese pequeño pedazo de tierra. Puede ser o no puede ser, le dijo. Y Rusia le dijo, ya, pues, ya, te debo, pues, no, ya cóbrate, pues. Creo que le pagó a Estados Unidos, ¿no? Pero ese es uno de los favores que se dan. Ahora, vamos a ver un pequeño video de 6 minutos para comenzar con la actividad que, que nos toca ahorita, que es la actividad número 2, si no me equivoco. ¿Ya, chicos? Voy a compartir la pantalla otra vez. ¿Logran verla? ¿Sí logran ver, no? Ya está. Me avisen si es que se escucha, por favor. ¿Se escucha o no se ha escuchado? Sí, No se escucha, profesor. En plena Primera Guerra Mundial, Rudolf Kechlin, politólogo y político sueco, acuñó el concepto de geopolítica en 1916 en su obra El Estado como forma de vida, desarrollando ideas planteadas por Friedrich Ratzel en su obra Geografía Política, escrita en 1896. Para Kechlin, la geopolítica es la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo político en la vida de los pueblos y estados. Con la idea anterior se puede definir a la geopolítica como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre la política y las relaciones internacionales. Entonces, la geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los futuros efectos de los mismos. Esta definición contempla el análisis de las situaciones de nivel político, en paralelo con el espectro geográfico involucrado, teniendo el ámbito internacional como principal punto de partida, tanto en cuestiones bélicas y periodísticas. Esta disciplina se nutre especialmente de otras, tales como la historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política, la sociología y antropología, realizando el estudio del medio geográfico, de acuerdo a las características económicas, culturales y de recursos de un Estado. En pocas palabras, la geopolítica se centra en el poder político y su relación con el espacio geográfico, y por ende la geopolítica debe convertirse en la conciencia geográfica del Estado. Como disciplina, fue fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf Kechlin. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico habían sido tratados por el también geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Según este, los estados tienen muchas de las características de los órganos vivientes. También introdujo la idea de un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de las fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. A principios del siglo XX, varios geógrafos anglosajones ampliaron las reflexiones de Ratzel a problemas militares y estratégicos. Así, geógrafos como el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan postulaban la importancia estratégica del dominio naval como clave de la dominación mundial,
Quien domine el mar, domina el comercio mundial. Quien domina el comercio mundial, domina el mundo. Otro geógrafo también contribuyó al desarrollo de la geopolítica fue Harold John Mackinder, quien en 1904 desarrolló su tesis denominada el pivot geográfico de la historia, de la cual se desprende la teoría del Hirschland, o corazón continental. Actualmente el territorio de Rusia y de las antiguas repúblicas soviéticas son parte de esa teoría, en la que explica que el control de las grandes zonas continentales facilitaría el dominio del mundo. Un ejemplo de la aplicación de estas teorías geopolíticas, sobre todo de los obreros estadounidenses, es la adquisición de los territorios de Alaska de Rusia por parte de los Estados Unidos. La geopolítica tuvo gran interés en la Alemania de principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión durante el nazismo. El alemán Karl Haushofer modernizó la geografía política. Su relación con Adolf Hitler fue de forma fortuita gracias a un amigo en común, Rudolf Hess. Este acercamiento hizo que Hitler utilice las teorías geopolíticas como un instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich y de la misma forma aplicaba las teorías de Ratzel del espacio vital o Lebensraum. Hitler pretendió fincar las bases geopolíticas doctrinales de la Alemania del Tercer Reich. De todas formas, existen ciertas acusaciones del régimen nazi que no corresponden con las teorías de Ratzel y Haushofer, como la cesión del Tirol del Sur a los italianos, zona poblada en su mayoría por población germana. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en Europa todo aquello que tuviera relacionado con el régimen nazi, como lo fue la geopolítica hitleriana y de paso la hauschoferiana, fue proscrito de las aulas y de la opinión pública, dando inicio a la estigmatización de la geopolítica, pero con el tiempo fue adquiriendo mayor relevancia por la comunidad científica estadounidense, debido a los geógrafos alemanes refugiados que empezaron a difundir estas teorías y conceptos, que posteriormente influyeron en las decisiones de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Actualmente, la geopolítica se funda en la idea de que el control de determinadas zonas territoriales puede influir en el poder de un estado tenga sobre otro. Así, por ejemplo, el control de una ruta comercial sin duda da una ventaja comparativa en lo que respecta al comercio y a la economía de un país. Esta influencia territorial también puede vislumbrarse en circunstancias de conflictos bélicos, en donde la obtención de una zona privilegiada daría una ventaja sobre el potencial rival. Con el desarrollo de la tecnología, estos posicionamientos terrestres en el área militar fueron siendo desplazados por la significancia que comenzó a tener el dominio del espacio aéreo. Así comenzó a circular la idea con bastante sustento de que el poder que se tiene en este ámbito tiene una mayor efectividad al poder que se tiene en el ámbito terrestre o marítimo. En lo que respecta al desarrollo de las políticas internas en Latinoamérica, comenzó a circular la noción de que la organización territorial que un Estado tiene hacia su interior es de suma importancia en su desarrollo. Así, en este caso, la geopolítica intentaría elaborar estrategias que consoliden el desarrollo de una nación, tanto en el aspecto económico como social. Este intento debe estar acompañado por obras de infraestructura que faciliten las comunicaciones internas, logrando así un aumento de la productividad, una baja de costos, entre otros. Este es un tema muy interesante. Lo dicho en este video es solo una introducción. En los comentarios te dejo unos libros por si Ya bueno, el video nos ha servido para como que dilucidar mejor lo que es la geopolítica, ¿no? Espero que hayan entendido un poco mejor, también como explicación, ¿no? Entonces, vamos a realizar las actividades. Por favorcito, déjenme encontrar la actividad. Los que tienen su separata pueden ir avanzándola. Los que no, la hacemos ahora, en el tiempo que nos queda. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Ya, vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. Ya, bueno, estudiantes, por favor, pueden confirmarme quiénes tienen su separata a la mano y los que no, lo copien en un papel para que lo resuelvan. Recuerden que las preguntas de evaluación, si mal no recuerdo, la siguiente semana es base a estas preguntas.
Así que los que necesiten sacar una buena nota adecuada van a poder hacerlo de acá, ¿no? Así que es mejor que ustedes respondan las preguntas, así tienen una respuesta fija de lo que puede ser, o de repente no son las mismas, pero son muy parecidas, o con diferentes palabras, no lo sé todavía. Así que ya saben, ya saben, ya saben. Vamos a comenzar, por favor, confírmame quiénes tienen la hoja, por favor. Bueno, la separata. Visto, leído, observado, divisado, escuchado. No se peleen por responder, ¿ah? Ya, Oscar me dice que tiene el libro. ¿Quién más tiene el libro, por favor? Yo, profesor. Ya. ¿Alguien más que tenga el libro, por favor? Claveriano nos dice que no lo tiene. Ya, entonces tú tienes que apuntarlo, Claveriano. Tienes que apuntarlo para que tengas un refuerzo. Y los que tienen lo van llenando o lo van apuntando en una hoja si gustan. Y los que no tienen, con mucha más razón, tienen que apuntarlo porque son preguntas que van a venir en su evaluación. Así que, sin más rodeos, nos vamos a hacer la actividad. Como diría Jack el Estripador, vamos por partes. Primera pregunta. ¿Quién fue Rudolf Kessinger y qué importancia tiene para la geopolítica? Papayita, easy, easy. ¿Quién fue Rudolf Kessinger y qué importancia tiene para la geopolítica? Algo breve, nada más escriban. ¿Quién fue Rudolf Kessinger? El recontra papaya. Ya, ahí viene la respuesta ya, vamos a ver. Fue un geógrafo, dice Shirley. Boris es el fundador. Shirley, te llamas como mi hermana. Pero no. Profesor fue geógrafo político Muy sueco. político. Ahí está, estamos con los datos, ¿ah? Un geógrafo político sueco. Pero ¿qué hace Kessinger? O sea, ¿qué es lo que hace? O cuál es su aporte, ¿no? Porque es importante. Ya sabemos que es un geógrafo político sueco, pero ¿cuál es su aporte, no? Porque es importante para la geopolítica. ¿Qué es lo que hace, no? ¿Qué es lo que dicen? ¡Boom! Este señor es tan importante que nunca nos vamos a olvidar de él. A ver. Aquí acomodo mi silla. A ver, chicos. Vamos, ustedes pueden, ustedes pueden. Vamos a dar un minuto para que escriban. O si quieren, díganlo. Ya sabemos que es un geógrafo político sueco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hace Kessinger? Kessinger hace algo muy importante. Hace, por ejemplo, una pista. Escribe un libro. ¿Qué libro escribe? Racionalización de los recursos naturales, Ya, existencias. claro, eso es un contexto del libro. Pero escribe un libro que se llama. ¿Cómo se llama el libro? Escribe Kessinger. Nación. Estado como forma de vida. Correcto. Ya. El Estado como forma de vida. Lo escribe en 1916. Después de su primer libro, ¿no? Que es Introducción a la geografía sueca, perdón. Ya, no se preocupen. Pero lo que pasa es que estés por lo menos un poco atento. Ya lo dijo ya nuestro buen amigo Cristian, un estado como forma de vida, donde ahí nace el primer término, ¿no? O se evidencia por primera vez el término de geopolítica, y él hace referencia, ¿no? Por ejemplo, como bien le decía hace un rato,
que el cerebro, bueno, el Estado tenía la forma del cerebro, ¿no? Hace la analogía, ¿no? Del cerebro, y que las extremidades, tanto inferiores como superiores, sean los recursos naturales, ¿no? Y muchas más cosas que hace referencia. Pero básicamente, o lo más importante es eso, ¿no? O sea, ¿quién fue Rudolf Keitel? Fue un geógrafo sueco. ¿Por qué es importante? Porque en su libro, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Ah, nadie responde, ¿ves? El Estado como forma de vida aparece o le da importancia al término de geopolítica, ¿no? Explicando con la analogía que les dije lo que es la geopolítica en sí. Entonces, él da como que los primeros puntos a lo que es la geopolítica. Sigamos. ¿Cuáles son las etapas de la evolución de la geopolítica? Etapas de la evolución de la geopolítica. Etapas de la evolución de la geopolítica. Recordemos que tiene 3 etapas, ¿no? Ya, vamos a... Ese es un poco más extenso, así que se la voy a dictar. Tiene la etapa de la evolución histórica, donde pones a Friedrich Ratzel como el que pone las bases de la geopolítica. La etapa fallida, se le puede decir así, donde, por ejemplo, los alemanes, tras el concepto de Rudolf Keitel, divulgan la idea, ¿no?, de que los espacios pequeños deben ser absorbidos por los grandes, ¿no? Y ponen como excusa esa premisa la expansión territorial, ¿no?, que hacen ellos. Esa es la etapa fallida, ¿no? Y la etapa de conciliación o de madurez, ¿no? Cuando se consolida, perdón, consolidación, es cuando, por ejemplo, la geopolítica ha perfeccionado su objetivo y su estudio y sus propósitos para poder entender que son aplicables y que no es aplicable, ¿no? Y para poder desarrollar la soberanía en los países del mundo, ¿no? Todo esto se da tras la caída de Alemania por segunda vez, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Cuando vencen a Alemania, se dan cuenta de esto, ¿no? Se dan cuenta de que ya es importante que la geopolítica avance, ¿no? Crezca, entonces los propósitos ya eran más que todo aplicables, ¿no? ¿Qué me beneficia? ¿Qué no me beneficia? No solamente por la guerra, sino porque quiero generar un recurso, o tengo un recurso y quiero generar en mi estado quiero generar un bien común para todos, ¿no? Entonces, necesito infraestructura, necesito que mi economía crezca tanto económicamente, socialmente, que se desarrolle, ¿no? Entonces son esas 3 etapas, ¿no? La etapa de evolución histórica con Ratzel, la etapa fallida con Rudolf Keitel y la etapa de la madurez, ¿no? Y la consolidación, donde se ve que la geopolítica ya ha perfeccionado su objetivo de estudio, ¿no? Siguiente pregunta. A partir de 1945, que la geopolítica es una ciencia útil y pragmática. ¿Por qué a partir de 1945 la geopolítica deja de ser, bueno, perdón, es una ciencia útil y pragmática? ¿Qué es lo que sucede? Lo hemos hablado, ¿no? Algo sucede en 1945. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, chicos, en 1945? O sea, ¿qué suceso pasa para que se considere la geopolítica como una ciencia útil? ¿Mm? Quedan 3 minutos. Algo pasa, algo pasa. Hace un rato lo he nombrado, ¿no? A alguien derrotan. ¿A quién derrotan? El fin de la Segunda Guerra Mundial, exactamente. ¿A quién derrotan? Derrotan a los alemanes. Entonces, tras la derrota de los alemanes o la convención de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica dejó de ser vista como un utensilio para anexar territorios o beneficio propio y se comienza a ver como una ciencia útil que, por ejemplo, se busca el beneficio de un Estado, ¿no? O la forma de cómo un Estado puede crecer. Entonces ya deja de ese pequeño pasado atrás y comienza a ser útil para las demás naciones. Ah, ya, tengo esto, puedo mejorar mi economía con esto, claro.
¿qué tengo que hacer? Tengo que potenciarlo, tengo que explotarlo de una manera que me genere utilidad, ¿no? Ya, estamos bien, estamos bien. Estamos, Profesor, dígame. nos proporciona bases para los proyectos de una estrategia política de carácter global. Claro, exactamente es eso, es lo que tú has dicho. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial, se ve la geopolítica exactamente de esa manera, ¿no? Que nos proporciona los recursos necesarios para poder ver una forma diferente, ¿no? De cómo hacer estados, si lo puede llamar así. Muy correcto, Pedro. Entonces, la última pregunta. El alemán Federico Ratzel es el representante de la segunda etapa de la evolución en la geopolítica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice nuestro amigo Federico Ratzel antes que se acabe la reunión? ¿Qué es lo que dice Ratzel? Bueno, Ratzel es considerado, ¿no? La pieza clave de la categoría de ciencia política, se le puede llamar así, o él fue el que pone, porque él pone, por ejemplo, tres conceptos básicos, ¿no? Que dice: en la historia de los pueblos se efectúa lucha constante por el espacio, que siempre va a haber lucha por el espacio o por los territorios, porque cada territorio es un recurso. Y el territorio, y él también plantea que, por ejemplo, el Estado se ve debilitado, se deteriora, depende de la cantidad de estados que tenga, ¿no? Mientras que un país es más grande o más extenso, tiene mayor amplitud o mayor capacidad de recursos. Es por eso que le plantea lo de Perú con Uruguay en teoría. Y también plantea que un territorio grande con salida al mar, con condiciones, bueno, tiene las condiciones esenciales para poder, para poder crecer, ¿no? Para poder, por ejemplo, sobresalir, para poder explotar todo su potencial como Estado, claro. Entonces, él es el que plantea esos postulados, ¿no? Y ve, se puede decir, a la geopolítica, ¿no? Bueno, plantea esa evolución de la geopolítica como una parte, ¿no? Entonces, chicos, vamos a dejarlo aquí, este punto, y vamos a... Pero vamos a responder lo que nos dice nuestra querida amiga Shirley, para diferenciarse de otros estados. Exactamente. Eso es en la... ya. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento y después vamos a continuar. Tenemos que reconectar rápidamente el siguiente enlace porque nos ha mandado, creo que el siguiente enlace, ¿no? Así que, chicos, cierro esto y entren automáticamente el otro, por favor. Les veo hoy.